Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo llevamos este confinamiento? ¿Vamos saliendo de él o no vamos saliendo? Bueno, no os olvidéis primero de nada, espero que estéis todos bien, que no haya entrado el bicho. Aquí, en estas dependencias, pues ya entró a 2 compañeros y tenemos que llevarlo como siempre, como os digo, con mucha precaución, con mucha protección. Vamos a ver el tema 39, como vimos en el otro vídeo, en la presentación. Es un tema relativamente nuevo, donde nos cayeron 2 preguntas el año pasado. Vimos que eran muy sencillas. Las hicieron además de la parte de planimetría forense, que fue la última introducción que hubo en el tema, además. Es decir, el tema es nuevo y a mayores es más reciente todavía esa incorporación de la planimetría forense, la planimetría pericial. Entonces, ahí fueron las 2 preguntas de los tipos de planos que se suelen utilizar. ¿Qué tenemos que ver en este tema? Bueno, voy a hacer un resumen, 20 minutos, pues para lo que me dé tiempo, ¿vale? Pero que os sirva de referencia sobre lo más importante. En primer lugar, para llegar a la planimetría tenemos que tener en cuenta un concepto muy importante, que es el de topografía, que es la ciencia que se encarga de la medida y representación gráfica de una parte de la Tierra más o menos extensa, ocupándose de detalles de planimetría y altitud. Es decir, esa topografía, es decir, que es la representación de la Tierra, tanto en cuanto a las medidas como en la altitud, nos la va a venir representada en el papel nos va a venir representada precisamente a través de la planimetría. Eso es el primer concepto que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es decir, la planimetría va a estar dentro de la topografía. Entonces, mediante unos métodos y unos procedimientos, nos va a enseñar, a detallar todas las singularidades del terreno. También tenemos que diferenciar otro término, que es la geodesia, que sería la representación total de la Tierra, del planeta, ¿vale? Mientras que la topografía sería una parte muy importante, es decir, lo que normalmente vemos como los planos, ¿vale? Los planos que vemos pues, de un país, de un continente, de una ciudad, eso sería una topografía, ¿vale? La planimetría pues, sería a nivel más pequeño, ¿vale? Veríamos pues, una ciudad, ¿eh? Que es lo que realmente nos interesa aquí, morfología urbana, que es como se llama el tema, ¿vale? Una ciudad, una parte de la ciudad, el urbanismo de esa ciudad, de ese contorno, ¿vale? O de una parte, como decía. Bien. Uno de los métodos que más utiliza la planimetría es la fotogrametría, ¿vale? Que es coger los datos mediante fotografías, ¿vale? Esto lo vimos en el tema 34 de nuevas tecnologías. Creo que ya nos quedó claro todo lo que es ese entorno y esa manera de adquirir datos mediante satélites o cualquier otro tipo de imágenes aéreas, ¿vale? Y la utilización de los mismos. ¿Cómo vamos a representar esto? Pues básicamente con el plano de referencia, ¿vale? Os viene en el tema, tenéis una foto, un dibujo muy bueno de cómo es este plano de referencia. Porque aquí es en este plano de referencia donde se van a representar esos puntos de la superficie terrestre para poder ubicarlos en un punto del espacio. Es decir, de nada nos sirve representar la ciudad de Lugo si no sabemos dónde está, si no la podemos ubicar. ¿Qué utilizamos para ubicarlo? Bueno, pues para ubicarlo tenemos 2 sistemas de coordenadas, las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Bien, las coordenadas cartesianas se basan en el sistema euclídeo, que se lleva el nombre de los axiomas de Euclides de la geometría, y tiene 2 sistemas. Un sistema bidimensional con los ejes X e Y, ¿vale? El eje horizontal o de abscisas, no os olvidéis, abscisas que son las que pisas, el horizontal, y el eje de ordenadas, el eje Y. Y el tridimensional, es decir, el X, el Y y el diagonal, que va a ser el que nos dé la perspectiva, ¿vale? Si os acordáis un poco de dibujo técnico, cuando utilizábamos los dibujos en perspectiva. Bien, en las coordenadas
coordenadas cartesianas y coordenadas polares. En las coordenadas polares lo que vamos a utilizar es la circunferencia, ¿vale? Y esa circunferencia la podemos dividir de tres maneras diferentes: en el sistema sexagesimal, centesimal o en el sistema radiante. En el sistema sexagesimal está dividido en 360 partes, es decir, igual que un reloj, ¿vale? Igual que un reloj, ¿vale? Tiene esas partes. Y en el sistema centesimal está dividido en 400 partes, es decir, donde en el reloj cada cuarto son 90 partes, en el sistema centesimal cada cuarto van a ser 100 partes. ¿Os dais cuenta? Bueno, pues viene en el tema muy bien explicado y muy bien representado con unos dibujos para que lo podáis ver en 100 partes y en 90 partes, además con el dibujo del reloj. ¿Ves? Lo podéis ver aquí. En el sistema radiante está basado en la longitud del radio. Es un sistema que está basado en la circunferencia o en el ángulo, ¿vale? No utiliza la circunferencia completa, sino que solo utiliza el radio que necesita. Y en base a esta longitud del radio, en base a pi, 3, 14, 16, etc., conseguimos saber el lugar donde se ubica, desde un punto central, el radio y el ángulo que conlleva. ¿Qué es interesante de esto? Es interesante que los conozcáis, que lo sepáis y las divisiones que tiene. Se puede pasar la medida, la conversión de grados sexagesimales a centesimales, de sexagesimales a radianes, etcétera, o de centesimales a radianes. Bien, os vienen ahí en el tema, están las diferentes fórmulas para hacerlo, son reglas de 3, no tienen mucha historia. Echadles un vistazo, que os suenen, saber que las hay, que os suenen. No, como digo siempre, no a día de la fecha, no quiere decir que no lo vayan a hacer. Nunca nos pusieron para resolver problemas, al contrario que en la oposición de nuestro cuerpo hermano de la Guardia Civil, que sí que ponen problemas a resolver. Aquí hasta ahora nunca pusieron problemas a resolver, siempre fueron preguntas directas, con lo cual es interesante saberlo. Pararse a resolver problemas por lo de ahora no creo que sea lo más importante. Lo más importante, conocer los sistemas, cómo se dividen e incluso conocer la fórmula. Puede ser interesante, pero ya de ahí a manejarlas con destreza no es lo más importante en estos momentos. Bien, y pasamos a segundo epígrafe importante, la planimetría urbana, que es la representación en un plano de una ciudad, como decía anteriormente, ¿vale? En plan más pequeño. Nos olvidamos ya de la geodesia, de la topografía, y vamos a el nivel inferior, que es la planimetría. Bien. ¿Por qué tiene importancia? Pues como decía al principio, porque la Policía Nacional desarrolla sus funciones en ciudades, única y exclusivamente. No estamos en el mundo rural, estamos en el mundo urbano, y por lo tanto es muy importante, muy interesante conocer el sitio donde nos movemos. Hoy en día, con los GPS, con los sistemas de radionavegación, que vimos también en el tema 34, fijaros que todos los temas tienen su relación, no es fundamental porque nos puede guiar a cualquier sitio, pero sí que es interesante desde el punto de vista de saber dónde estamos, cuáles son los orígenes de la ciudad y cómo son las calles, cómo es la estructura, cómo se desarrolló, cómo se desenvolvió, cómo evoluciona. En otras épocas, hace 20 y pico años que empezamos a patrullar por las calles de Barcelona, lo primero que hacías era comprar, como os dije en el otro vídeo, comprar una guía de la ciudad, ¿vale? Y con esa guía buscabas la calle te daba unos parámetros, ibas a esa hojita donde estaba esa calle y te orientabas. Hoy en día pues funcionamos de otra manera. ¿Qué es el plano urbano? Pues la representación gráfica a escala de las ciudades, donde se observa con detalle la disposición de los elementos, espacios urbanos, calles y edificios, y con lo que se puede llegar a distinguir las distintas etapas históricas y el desarrollo. Para ello se utilizan diferentes tipos de escala, básicamente dos, ¿vale? Una escala numérica o escala gráfica o ordinaria. La escala numérica, pues se ponen dos cifras, 1/100, es decir, cada centímetro del plano equivale a 100 centímetros de la realidad. Y la escala gráfica, que se divide en un talón y un cuerpo de esta manera, ¿vale? Donde nos va a poner de una manera